Hey, ¿qué tal, compis? Seguro has visto en internet hasta el cansancio cosas como esta. Quetzalcóatlus, la jirafa carnívora voladora que hoy devoraría humanos. Sinceramente, ya estoy harto del tema. Así que te diré la verdad. El Quetzalcóatlus jamás habría considerado a los humanos como presas viables, y de hecho, está lejos de ser el pterosaurio más peligroso. Verás, estos sujetos sí eran muy intimidantes, y aunque por mucho tiempo se pensó que ellos volaban sobre el océano pescando como gaviotas gigantes, la paleontología moderna sugiere algo diferente. Ellos eran acechadores terrestres. Quetzalcóatlus pasaba mucho tiempo en tierra y su estilo de caza era más como el de una cigüeña. ¿Las has visto? Caminan por ahí buscando animalitos pequeños para atraparlos con su pico y engullirlos enteros. Solo que Quetzalcóatlus era gigante. Su pico medía más de 2 metros de largo, era duro como una lanza y su garganta era lo suficientemente ancha como para tragar mucho más que peces pequeños. Entonces, ¿no seríamos comida para él como dicen en internet? Pues según las estimaciones, Quetzalcóatlus se alimentaba de dinosaurios pequeños y medianos, posiblemente crías de saurópodos y terópodos juveniles que pesaban menos de 15 kilos. Eso significa que un humano promedio no entra ni por accidente en ese rango. Tendría que ser un niño de menos de 5 años, así que no, definitivamente no seríamos su menú preferido. Además, el Quetzalcóatlus tenía una debilidad fatal, su cuello. Este era largo, rígido y muy frágil. No estaba hecho para pelear, y si una presa se resiste, se defiende o es muy pesada, podría romperle el cuello. Y aunque tal vez no le ganarías a puño limpio, seguro te evitaría solo por tu tamaño. Tal vez después de esto te sientas muy decepcionado de Quetzalcóatlus. Entiendo que Internet y Jurassic World hayan elevado tus expectativas, pero tienes que entender que Quetzalcóatlus compartía territorio con depredadores gigantes como el tiranosaurio Rex. No era débil, solo era perfecto para su lugar en el ecosistema. Aún así, hoy no estoy aquí para hablarte de la cigüeña gigante. Hoy estoy aquí para hablarte del verdadero dragón que una vez habitó nuestro planeta. Y es que Quetzalcóatlus tenía un pariente, uno de tamaño similar y que, literalmente, no conocía el miedo. La historia de este pariente ya empieza con una confusión. ¿Pterosaurio o terópodo? Porque uno de los detalles más curiosos de su descubrimiento es que los fragmentos encontrados en la cuenca de Hatzeg, especialmente partes del cráneo y húmero, eran tan masivos y gruesos que se pensó que pertenecían a un dinosaurio terópodo carnívoro, y no a un animal volador. No puedes culparlos. Generalmente los huesos de los pterosaurios son extremadamente delgados y huecos para reducir peso. Sin embargo, el interior de los huesos de este monstruo tenía una estructura densa y resistente, única entre los pterosaurios. Y no fue hasta 2002 que este animal fue descrito oficialmente por los paleontólogos Eric Boffetaut, Dan Grigoresco y Zoltán Zichy, bautizando a nuestro protagonista de hoy, Hatzegopteryx tambema, que podemos traducir como el ala monstruosa de Hatzeg. Él era una versión mucho más peligrosa del quetzal. Los fósiles de su cuello muestran vértebras mucho más cortas y 3 veces más gruesas que las del Quetzalcóatlus. Su cráneo era más ancho, pesado y se estima que podía medir hasta 3 metros de largo. Si te encontraras con uno en una llanura abierta, no podrías correr, porque a pesar de su tamaño eran ágiles en tierra y podían despegar en segundos. No podrías esconderte, porque su altura les daba una vista privilegiada. Y más importante, no te temería. Él evolucionó para ser el depredador ápice de su entorno. Al principio se creía que Hatzegopteryx se limitaba a comer presas de entre 30 y 50 kilos. Suena a poco, pero esto ya es hasta 5 veces el tamaño de lo que podía comer Quetzalcóatlus. Es una hazaña muy impresionante, incluso entre los pterosaurios más grandes. Aún así, ahí no termina la historia. Estudios recientes revelan una realidad más inquietante. Su cuello robusto y musculoso sugiere que podía cazar presas más grandes de las que podía tragar enteras. Se cree que usaba su masivo pico como un hacha para golpear violentamente a sus víctimas hasta matarlas. No le importaba si te resistes, porque él estaba diseñado para soportar los forcejeos de presas grandes.
y una vez terminado el trabajo, usaban la fuerza bruta de su cuello reforzado para arrancar pedazos de carne a base de sacudidas y tirones bruscos. Sin duda, la naturaleza siempre encuentra la forma de sorprendernos, pero ¿por qué Hatzegopteryx evolucionó un cuerpo tan agresivo? ¿Que no lo normal es que los animales voladores sean depredadores secundarios que se quedan al margen de los terrestres? Bueno, eso no siempre es así, pero el caso de Hatzegopteryx no está ni cerca de ser lo normal. La clave está en su hábitat y el fenómeno conocido como aislamiento insular. Todo empieza con los asdárquidos, una familia de pterosaurios gigantes que incluye dos impresionantes linajes: Quetzalcoatlini, los gigantes gráciles de cuello largo, y Hatzegopterigia, los tanques gigantes con cuello robusto. La teoría más aceptada es que un Hatzegopterigio más pequeño llegó por casualidad a una isla ancestral llamada Hatzeg, actual Rumania. Esta isla, al haber sido separada del continente desde hace varios millones de años, dio lugar al fenómeno que encoge a los animales por falta de recursos, el enanismo insular. Por lo que aquí no había ningún tipo de dinosaurios grandes. Aquí todos eran versiones mini, como el Magyarosaurus, un saurópodo que, contrario a lo que te puedas imaginar, era apenas del tamaño de una vaca. Sí, lo de minis era en serio. Entonces, los antiguos Hatzegopterigios vieron una oportunidad única aquí, un paraíso de herbívoros. A diferencia del resto del mundo, aquí no había tiranosaurios ni grandes depredadores patrullando. Los únicos carnívoros eran pequeños dinosaurios oportunistas, apenas más grandes que un pavo, o cocodrilos como el Alodaposuchus, grandes y formidables, pero que se limitaban a las orillas de los ríos. Pero las llanuras estaban libres. Había un trono vacío en la cima de la cadena alimenticia y millones de presas lentas y confiadas como el Magyarosaurus o el Telmaltosaurus, que nunca habían visto una amenaza venir desde arriba. Así que, sin competencia alguna, los antiguos Hatzegopterigios se volvieron gigantes y llevaron las armas de su cuerpo volador al extremo. En sus antiguas tierras tenían que ser cautelosos y mantenerse al margen de los terópodos, pero en su nuevo reino ya no tenían que huir de nadie. Eran el equivalente al T-Rex de su territorio, y sin nada que los frenara, dieron origen al Hatzegopteryx. Una vez establecido su imperio, gozaron de una comodidad que pocos animales pueden presumir. Hatzegopteryx despertaba en un paisaje subtropical, rodeado de llanuras aluviales y bosques. Al ser un animal de sangre caliente, probablemente tenía que desayunar temprano. Pero a la hora de buscar comida, Hatzegopteryx no surcaba los cielos buscando presas desde arriba. No lo necesitaba. En su lugar, patrullaba a pie. De hecho, este es uno de los datos más fascinantes. El Hatze ya estaba extremadamente optimizado para dominar la Tierra. No era un águila acechándote desde el cielo. Este sí era la jirafa carnívora que te perseguía y mataba en el mismo suelo. Le fue bastante bien por un tiempo, pero ni siquiera esta isla remota se salvó de la gran extinción. Una verdadera pena para nuestro amigo Hatze, ya que era la primera vez que los pterosaurios gozaban del dominio absoluto en una zona. Y al mismo tiempo, esto nos lleva a una hipótesis fascinante: la trampa de la isla. Aunque Hatzegopteryx era un depredador que cazaba principalmente en el suelo, aún no había perdido su capacidad de volar. Era perfectamente capaz de hacerlo. Incluso antes se debatía sobre si Hatzegopteryx era demasiado pesado para volar, pero estudios biomecánicos recientes liberados por expertos como Mark Wheaton y Michael Habib han demostrado que, aunque ya no tenían la capacidad de vuelo transcontinental de sus abuelos asdárquidos, aún podían despegar y mantener el vuelo por tramos más cortos. Pero aquí hay un hecho innegable. Lentamente, la evolución los estaba atornillando al suelo. Y es que el vuelo es energéticamente carísimo, y en la naturaleza, si un animal no necesita volar, la evolución elimina esa capacidad rápidamente para ahorrar energía. Solo miren al pobre dodo, al kiwi o al kakapo. Todos perdieron su habilidad de volar tan pronto dejaron de necesitarla, y Hatzegopteryx ya tenía los 3 ingredientes clave para perder el vuelo: aislamiento en una isla sin depredadores, su comida estaba en tierra y ya estaba en el límite biomecánico del vuelo. Si hubiera seguido aumentando su peso y musculatura, su despliegue habría sido imposible. Y bueno, aquí ya estamos entrando en evolución especulativa,
Pero sin duda este es un escenario extremadamente plausible para Hatzegopteryx. De no haber sido por el meteorito, podríamos haber visto surgir al primer pterosaurio no volador. Pero, ¿cómo hubiera sido? Los pterosaurios tenían un obstáculo anatómico para hacerse terrestres. ¿Cómo caminas si tus patas delanteras son alas? Las aves pueden dejar de volar porque caminan con sus patas traseras, así que en su caso sus alas se atrofian y listo, ya tienes a un dodo. Pero si Hatsu hubiera perdido la capacidad de volar, no puede perder sus alas porque no puede caminar sin ellas. Así que lo más probable es que su enorme dedo que sostiene la membrana del ala se habría vuelto más robusto y corto perdiendo la membrana, y sus brazos se habrían quedado similar a una muleta ósea. La verdad, hubiera sido un animal bastante desagradable e inquietante de ver. Habría sido un corredor eficiente en 4 patas con sus larguísimos brazos, y se habría convertido en el superdepredador definitivo de los matorrales, persiguiendo a presas corriendo y usando su pico masivo y su cuello reforzado como lanza y martillo para perforar y despedazar a sus presas. Sin duda, la Tierra en el Cretácico era un mundo lleno de oportunidades que fueron arrebatadas por el azar. ¿Tú cómo crees que hubiera sido el primer pterosaurio terrestre? ¿Qué nombre le pondrías? Te estaré leyendo en los comentarios, pero yo te tengo una propuesta. Geosdarco robustus, el dragón de tierra robusto.